Bien, veamos unos ejemplos de construcción de tablas. Y vamos a tratar de tomar uno de ellos y construirlo directamente de la plataforma de PowerPoint. Eh, este es 2016. Pues vamos a suponer que existe esta situación de pura ficción. Unos pacientes a los cuales se les registraron sus edades, atendidos en los hospitales de este país ficticio llamado Puerto Feliz, después pues que adquirieran una bacteria. Tenemos una distribución de los datos y ahí es donde vamos a comenzar con la confección. La distribución de los datos, la planilla, es la base para hacer o formar estos instrumentos de presentación de los hallazgos. De la misma manera que fue para hacer la descripción y la subsiguiente análisis y conclusiones que haremos. La planilla donde los datos están agrupados es el inicio, es el instrumento principal para estas cosas. Así que conocemos fronteras, los límites, puntos medios, todas las demás estadísticas. Quiere decir que con ello tenemos varias opciones de formar una tabla. Para este caso nos vamos a ir a los límites y con la frecuencia y presentaremos una tabla con intervalos y la cantidad entonces de pacientes que tenemos. Columna identificado con su cabecera, ahí donde van a ir los límites. Y entonces la otra columna, cantidad de pacientes, sería la cabecera y vamos a colocar ahí las correspondientes frecuencias. Así que lo que corresponde ahora es vaciar lo que nos indica la planilla a partir de ahí. Cerramos la tabla. Recordamos la fuente, vamos a nuestra situación original y obtenemos la fuente de esa información que está ahí y dejamos para lo último el título que puede dar un poco de trabajo. Estábamos hablando de las edades de unos pacientes que se atendieron en este país a raíz de un tipo de malignidad. Pues miramos la situación y tenemos aquí el título. Edad de los afectados por una bacteria nueva en el país Puerto Feliz, su fuente. Y vean esta tabla sencilla a base de el intervalo de edad y la cantidad de pacientes. Los límites, corresponden a los límites en la planilla y esta es a la frecuencia F minúscula. Recuerda que al hacer la tabla quitamos todo aquel lenguaje técnico y vamos al lenguaje común y corriente. Vamos ahora a hacer la tabla ya final. Lo que vimos fue el borrador. Vamos a usar PowerPoint 2016. Entonces, buscamos una diapositiva para ello, adecuada. Vamos donde dice insertar tabla. Si lo tienes en español, pues mucho mejor. Y sencillamente le damos un clic. Como nuestro borrador nos indica que necesitamos dos columnas, porque así fue que diseñamos esto. Pues vamos aquí, seleccionamos dos columnas. El número de filas correspondería a las clases. La planilla es de 5 clases y necesitamos otra fila para las cabeceras, pues un total de 6. Seleccionamos, aceptamos. En este menú que está aquí en la parte superior vamos a buscar aquel que sea adecuado y que cumpla con los requerimientos de la construcción de tabla estadísticamente. Así que vamos aquí a ver si esta funciona. Y vemos que no, porque fíjense, esta raya vertical ahí, así que vamos y le damos un doble clic adentro y buscamos hasta que consigamos uno que cumpla con los requisitos. Mírenla aquí.
Muy bien, con esta vamos porque, como dice la teoría que ya vimos y estudiamos, vamos a evitar las rayas verticales. Déjalo ahí. Y entonces empezamos a hacer los ajustes. Dijimos que en la columna de la izquierda vamos a escribir los intervalos, ¿verdad? Pues intervalos de edades. Vamos a preferir poner la minúscula acá. Cantidad de pacientes. Vamos haciendo los ajustes como queramos. Recuerda que aparte de que las aplicaciones como Excel, PowerPoint o Word tengan unas plantillas y unas ya un tipo de diseños y demás, nosotros ajustamos a nuestra situación, a lo que es correcto. Y aquí vamos. Vaciamos directamente después que tenemos el formato, ¿verdad? Los formatos. Pues entonces nosotros ajustamos y sencillamente vamos a rellenar esos ajustes, estos formatos. Esa es la gran ventaja que pueden tener estas tecnologías. De hecho, una de las ventajas que tiene es que podemos utilizar el formato, me refiero a esta misma hoja que estamos utilizando como borrador y como son sujetos a edición, no tendríamos ningún problema con utilizarlo y hacerle los ajustes necesarios. Por ejemplo, aquí vamos a centralizar. Vamos a aumentar el tamaño un poco. Vamos al título, la que estamos usando en este momento, el borrador. Que habíamos hecho, pero si quieres directamente puedes hacerlo, porque este formato lo permite. Trabajamos con simultáneamente el borrador con el formato que va a ser el vehículo de la tabla final. Faltaría aquí la fuente, así que necesitamos un cuadro de texto adicional que no nos provee este formato PowerPoint, así que lo buscamos allá. La fuente dijimos que es departamento de salud del país. Hacemos los ajustes necesarios.
Ya tenemos entonces nuestra tabla lista con su título, su fuente, las cabeceras y el vaciado de el resumen, el vaciado de las estadísticas ahí. La tabla debe quedar algo como esta que está acá. Cuando tenemos más tiempo, pues la refinamos mejor. Así que sacas el tiempo para eso. Mírenlo ahí. Supongamos que deseabas, en vez de utilizar una columna con intervalos, que preferías usar valores particulares. Pues, como decíamos al inicio, la planilla provee también. Pues utilizaríamos los puntos medios. Hacemos nuestro borrador. Edades. Usamos los puntos medios directamente de la planilla. Recuerda que la planilla es el instrumento básico para esto. El formato y demás es para las tablas. Para las tablas es bien flexible. Es cuestión de cumplir con estas teorías, de evitar rayas verticales y demás, ¿verdad? Cumplimos con la fuente, el título y la tabla ya refinada y lista para utilizarse y enviarse al lugar final donde va a estar. Sería esta. La de los afectados. Fíjate en la cabecera, pues como ahora son los puntos medios los que representan, usamos como cabecera edades. Y ahí tendríamos en la tabla una posible tabla para este caso. Recuerda que usamos una tabla. Tal vez dependiendo con la complejidad podamos usar más de una. Mira este otro caso para terminar. Aquí tenemos que en una clínica se atendieron unas personas por diferentes causas a juzgar por la planilla. Y fíjate que entonces podríamos utilizar la causa con su frecuencia, la causa con la frecuencia relativa. Podríamos tener una tabla con la columna en la que la frecuencia fuera primera. Uno decide. Vamos a ver aquí cómo quedaría una posible tabla para este caso. Aquí tenemos el borrador. Recuerda que el borrador se puede hacer directamente en el formato que presenta PowerPoint, como que será finalmente el que vas a utilizar para la tabla ya debidamente refinada. Pero si quieres hacer un borrador primero, aquí está sus cabeceras, las ensayas, vacías la información de la planilla directamente, revisas la fuente, en este caso son los registros de la clínica, y el título. En este caso muy en particular, si miramos bien la información, lo que nos proveyeron para poder llegar a esta tabla, especificaba en la fecha en que se dieron los hechos. Ahora bien, es posible que el autor pensara, en este caso fui yo, que con incluir esa fecha alargaba innecesariamente el título. Eso depende del autor y de las situaciones en particulares. En este momento decidí que era mejor dejar la fecha como una nota al calce y así aliviar un poco el título. Tal vez en tu opinión se podría incluir y decir algo así: Terminal López de Ciudad León para febrero 2009. Esa decisión se las dejo a ustedes. Ahora vamos a cómo quedaría finalmente. El subtítulo, la fuente, no pueden fallar, es imprescindible. La nota que en este caso en particular yo estimé útil y el cuerpo de la tabla. Recuerda que dijimos que podemos optar por otras por otras formas, por otro ordenamiento. Ejemplo, en este caso, con una tabla sencilla, podríamos intercambiar las columnas y en vez de tener a la izquierda las causas, tenerlas a la derecha, como se ven acá. Con estos ejemplos hemos visto que formar tablas hemos confirmado a partir de la teoría, y ahora que la trabajamos, muy cómodas trabajarla, que con formatos como este de PowerPoint, inclusive Excel, se pueden trabajar muy sencillo
y que en realidad también el borrador puede trabajarse directamente de manera que se puede tener el resultado final o hacer borradores inclusive a mano.